Bienvenidos con todos, vamos a seguir con esta serie Yell Dangerous Queen y empezamos. ¿Necesito escucharte? ¿O preferirías que encuentre a alguien más que lo haga? Queen frunció el ceño y la reprendió con un tono severo. Ya te dije que eso no me gusta. Nunca te gusta nada cuando se trata de mí. Pero no me gusta. Dices que no te gusta, pero ahora me estás comiendo con la mirada. Queen volvió a regañarla. Necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo van a seguir jugando así con su paciencia? ¿Y por qué? Espera un momento, ¿de acuerdo? Bonita murmuró antes de bajar el rostro para besar ligeramente sobre los labios de la otra persona, como si estuviera domando un lobo feroz. Espera, ¿me entiendes? Si me vuelves a hacer enojar después del trabajo, no solo será una marca. ¿Entendiste, verdad? Ella no respondió, simplemente atrajo el rostro de Queen hacia un nuevo beso como recompensa por prometer esperar. Su rostro se alzó de nuevo y como Queen no podía descargar sus emociones, y su contacto con Bonita se intensificaba. Su espalda estaba presionada, unas manos suaves sujetaban la cintura y la camisa de Bonita metida bajo la falda, que estaba levantada, y la cálida mano de Queen se deslizaba sobre la otra persona, obligándola a que la sostuviera de la muñeca para impedir que siga adelante. En el mejor de los casos no son más que besos y mordiscos en la nuca. Detente por ahora. Bonita respiró hondo. Los besos de la reina siempre le quitaban energía. Nunca se había acostumbrado aún a eso. Solo un poco más, dijo Queen. Me sonrojo cada día por tu culpa. Sé amable conmigo. Está bien, lo tomaré con calma. Queen finalmente retiró sus manos de Bonita y suspiró contra su nuca, tratando de controlar sus emociones. Odiaba sentirse así. Estar cerca de Bonita todos los días la agobiaba. Le gustaba tener el control y no soportaba que Bonita intentara cambiar de rol. Queen no mintió sobre ir a tomar algo, dejó que Bonita trabajara, pero no le quitó los ojos de encima. Ocurrió algo extraño. Primero atendía a un grupo de clientes, pero de repente la transfirieron a otro, aunque el primero aún no se había ido. Normalmente, cuando una chica tiene una mesa se queda allí toda la noche. Su trabajo es servir bebidas y charlar. Y debido a la distancia y la mala iluminación, Queen no pudo ver realmente quién estaba en esa mesa, pero tenía la sensación de que conocía a esa persona. Pronto uno de los hombres se acercó y ella preguntó: ¿Contact? Sí, el hijo del rival político del señor Wasim. Contact, Queen y King fueron amigos en el pasado, pero debido a una rivalidad familiar su amistad se destruyó. Algo sucedió entre Contact y King que los llevó a una ruptura definitiva. Jefa, ¿qué sucede? El señor Contact me envió un mensaje diciendo que si no me apuro se llevará a ese gato a casa. Queen frunció el ceño, por supuesto. Hoy Bonita llevaba un toque un poco corto que dejaba ver algo de ella, pantalones cortos y una diadema con orejas de gato, llamando la atención a dónde iba. La joven se levantó rápidamente de la mesa y caminó hacia donde quería ir, con el guardia de seguridad vestido de negro siguiendo a la distancia. Llegó a tiempo para ver que estaban convenciendo a Bonita de beber una bebida. Contact, llamó ella. Sabía que vendrías. El joven rió entre dientes. Su mirada profunda e indescifrable se dirigió directamente a Queen, antes de esbozar una amplia sonrisa al observar a Bonita. Al principio no pensé que fuera cierto, pero parece que el trono de la reina está temblando porque ella mostró debilidad. ¿Estás diciendo tonterías? Solo digo lo que pienso. Sí, reina, aún tenemos al rey. ¿Lo has olvidado? Esa frase hizo que Contact apretara los dientes con fuerza. La grieta entre su amistad seguía presente y no desaparecería. Y si realmente luchaba, sabía que no podría convencer a los dos hermanos que se llevaban tan bien. Queen no temía tener debilidades, porque el apoyo de su hermano siempre era firme. Bebe conmigo. Contact ignoró a Queen y le habló Bonita a propósito. Le hizo una discreta señal a Queen, indicándole que había algo peligroso en la bebida. Bonita, por su parte, no sabía cómo reaccionar. Tampoco estaba segura de lo que estaba sucediendo en ese momento. Queen había dicho que se quedaría en la mesa hasta terminar el trabajo, pero aún faltaban varias horas y ese cliente parecía conocerla personalmente. No puedes beber demasiado, le dijo el cliente adinerado, que había comprado el salario por hora de Bonita a los demás clientes. Sin embargo, el hombre había pagado todas las bebidas y su valor, así que por supuesto no aceptaría que Bonita no bebiera. No hagas nada sucio, Contact, eres mejor que eso. Queen habló con voz tranquila, con la mirada seria y amenazante dirigiéndose a él. De hecho, no era una mala persona,
Incluso era un buen amigo, pero las acciones de los mayores habían afectado a los niños, convirtiendo a los amigos en enemigos. No es divertido, ¿verdad?, murmuró Contact. ¿Qué te parece eso? Si no quieres que el gatito beba. Contact levantó la mano y tocó la barbilla de Bonita, manteniendo la mano allí hasta que ella tuvo que apartar el rostro y seguir avanzando. Tú bebe. ¿Acaso es veneno? ¿Por qué quieres que lo beba tanto? Vamos a arriesgarnos, como lo hacíamos cuando éramos niños. La audacia de su juventud era como sostener algo y turnarse para apuntar bien. Quinn se sentó entre Contact y Bonita con una mirada severa que reprendía la fragilidad de Bonita, la causante de esa situación. Si fallezco, ten por seguro que mi hermano cobrará venganza. Lo sé. Él sabía mejor que nadie cómo eran los dos hermanos. Y si me haces daño, seguro que te hará sufrir aún más. Contact tragó saliva con fuerza antes de asentir. Porque pasara lo que pasara, Quinn no lo dejaría en paz. Quinn siempre había sido así y Contact había elegido ese camino desde que había puesto a alguien para seguir los movimientos de Quinn. Sabía que no sería fácil acercarse a Quinn, pero no era imposible si presionaba en el punto justo. ¿Qué pasa?, susurró Bonita. Quinn empezó a hablar, pero no terminó antes de que Bonita le interrumpiera. ¿Qué estás diciendo? Si no puedes hablar correctamente, es mejor guardar silencio. Bonita respondió con firmeza y por lo que entendía de la conversación, parecía que ambas personas se referían a la bebida del vaso que empezaba a derretirse, con gotas de agua alrededor. Quienquiera que haya fallecido en este mundo, podría ser cualquiera, pero no la mujer llamada Quinn. Quinn y Contact exclamaron juntos, mientras Bonita tomó el vaso y lo bebió de un trago, terminando arrojando hielo al suelo para que nadie más pudiera beber. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a fallecer esta vez? Quinn nunca se había sentido tan furiosa en su vida, pero dentro de esa furia también había un sentimiento claro y definido. La locura intrépida de Bonita, sin instinto de supervivencia, le hizo temblar. Lo que pocos sabían era que Quinn siempre había disfrutado los desafíos y le cantaba arriesgar su vida solo para sentir la adrenalina. ¿Qué pusiste en la bebida? Inmediatamente se giró para preguntarle a Contact, además del absurdamente alto contenido de alcohol que ya le había dado vueltas al instante a la otra joven. El tono cortante de Quinn irritó a Contact. Ella lo llamó firmemente, ni siquiera él esperaba que Bonita tomara la bebida y se la bebiera. ¿Acaso no tenía miedo de fallecer? Tu chica no va a fallecer, como mucho se retrocederá hasta casi perder la cordura. ¿Qué dijiste? Puse un afrodisíaco, Quinn. ¿Me diste un afrodisíaco? Sí. Sí, ¿crees que tendría valor de hacerte algo? Solo quería que sufrieras las consecuencias, nada más. Cállate la boca. Nadie tenía derecho a faltar el respeto a alguien que era suyo, y mucho menos delante de ella. ¿Cómo podía aceptarlo? Deja de fingir que eres una buena persona. Tú y tu hermano son igual de malos. En cuanto te recuperaste, dejaste atrás a tus amigos. La bofetada que Quinn le dio a Contact en el rostro resonó, eclipsando la música estrondosa. El impacto hizo que el hombre fuera lastimado al instante. Ella ya le había dicho varias veces que se callara, pero él insistía en decir tonterías. Te dije que te callaras. Siempre te haces la víctima y culpas a todos, pero sabes muy bien que nos separamos por los problemas de los adultos. Contact apretó los dientes, claro que lo sabía. ¿Y qué tipo de afrodisíaco pusiste? Quinn preguntó con un tono áspero. Ante el silencio de Contact, levantó el pie y le dio una patada en la rodilla. Pregunté, ¿no me oíste? Dímelo, no me hagas perder la paciencia. Es de España. El efecto es rápido. Causa tormento. Quita el control. Pero pasa en poco tiempo. ¿Por qué hiciste eso? Ya te lo dije, solo quería que sufrieras. El único objetivo de Contact era descubrir la importancia de esa mujer para Quinn. Quería que su ex mejor amiga sintiera un deseo abrumador e incontrolable. Por eso eligió eso. Quería que sufriera, no que enfermara ni falleciera. Tú vas a sufrir igual, Contact. Si ella sufre, tú lo pagarás el doble. Tras decir eso, Quinn abrazó a Bonita y se fue de allí inmediatamente. Por suerte, la chica logró con dificultad mantenerse en pie. Pero Quinn estaba furiosa. ¿Cómo pudo esa chica beber algo sospechoso sin pensarlo? ¿Y si era veneno? Habría fallecido. Podría haber optado por no beberlo, simplemente tirarlo, pero no. Ella decidió beberlo en su lugar. Hoy día voy a subir a continuación. Estén atentos al canal, voy a sacar 2 videos de Dangerous Queen. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.